Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Soy Israel Germán. Bienvenidos a Desde el Pressbox. Hoy les quiero hablar de un tema que es muy interesante y que va de la mano con el anuncio que hacen las autoridades de las escuelas en Estados Unidos, ¿no? En la que ya se le permite a los estudiantes deportistas generar dinero, pues por las ventas de su imagen, de sus servicios como deportistas, ¿no? Esto es algo inédito porque es un tema que en Estados Unidos desató muchísima polémica porque estaba el debate entre si era correcto o no que el deportista amateur pudiera obtener dinero mientras estudiaba, pero la realidad es que, si ustedes no lo saben, pues bueno, la educación superior en Estados Unidos es carísima, es elevadísima. Hay una gran cantidad de deuda por parte de los estudiantes, porque cuando entran a una universidad, incluso si es pública, en la que pues ya están comprometidos, ¿no? A pagar la matrícula, a pagar las colegiaturas y a pagar hasta que terminen su carrera. Se va manejando de una manera en la que ellos se inserten en la vida laboral y toda vez que lo hacen, empiezan a pagar esta deuda, ¿no? Entonces, no es una situación fácil, sobre todo para atletas estudiantes que son de orígenes pobres. La verdad es que mucha gente, pues como que se negaba a hablar del tema porque decía que era un tema tabú, ¿no? Pero pues, y lo voy a decir con todas sus letras, ¿no? La mayoría de los deportistas blancos, ¿no? Eran los que menos problema tenían, porque también muchos de ellos eran no muy talentosos. Entonces, los deportistas negros generalmente eran los que tenían estas becas porque tenían grandes dotes físico-atléticas para, pues, que las diferentes universidades en las que ellos estuvieran, en el deporte en el que ellos estuvieran, tuvieran mayor prestigio. Entonces, una universidad que tiene mayor prestigio a través del campo deportivo era una universidad que tenía la probabilidad más alta de captar más estudiantes, más patrocinadores. También hay que recordar que en Estados Unidos las universidades se financian con donaciones de gente que tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer dos campuses universitarios. Uno de ellos fue en la Universidad Texas El Paso, UTEP, y la verdad me encantó el campus, ¿no? Pero ya en ese campus, pues cadenas de comida rápida, había hoteles, había bancos, había muchas cosas. La verdad, quedé impresionado, pero mi asombro fue todavía mucho más grande cuando me tocó conocer el campus de la Universidad de Minnesota, porque en aquel entonces tuve un viaje por allá. Y los Vikings no tenían un estadio, es decir, habían ya dejado el Metrodome y estaba construyéndose el estadio en el que en este momento juegan, pero bueno, el nuevo estadio en el que están jugando los Vikings, y entonces jugaban en el estadio, en el TCF Bank Stadium, que era el estadio de los Golden Gophers de la Universidad de Minnesota. No, me quedé impresionado con el campus, una estación del metro, cadenas de hoteles no de super lujo, pero hoteles, digo, ya se imaginan como cuáles, ¿no? Como Hampton Inn, como de ese estilo, donde pues puedes hospedarte, dormir cómodamente, tienes desayuno gratis, cadenas de comida rápida, bancos y muchos otros comercios, ¿no? La verdad es que, o sea, es la opulencia de la opulencia de la opulencia. Y seguramente, digo, porque no lo sé, pero lo supongo, porque es una universidad pública, pero por ejemplo en universidades privadas como quizás Stanford, ¿no? En el estado de California, donde pues se sabe que hay o sea, que es una universidad de mucho dinero, ¿no? Pues no me quiero ni imaginar cómo están las instalaciones, ¿no? Pero esta me impresionó totalmente, ¿no? Eh, el dinero que se genera, ¿no? Es por miles de millones de dólares año con año por el deporte universitario. Básicamente dos, que son el básquetbol y el fútbol americano. El básquetbol con el March Madness, con el torneo de la NCAA, el Final Four, etcétera. Es un torneo, es un evento que genera millones, millones de dólares, ¿no? Todo el mundo se apunta a las cadenas televisivas, los diferentes medios de comunicación, los patrocinadores, etcétera, ¿no? Las marcas están ahí muy pendientes. Los tazones tienen un patrocinio, entonces se generan cantidades estratosféricas de dinero, pero ¿cuál era el problema? Que todo ese dinero se quedaba arriba, no salpicaba ni por error a los que se la partían en el campo o en la duela o en donde estuvieran, ¿no? Entonces,
ese era un debate. Yo les recomiendo que vean el documental de The Fab Five, este documental que habla de este exitoso equipo de básquetbol de los Michigan Wolverines, donde jugaron pues tres ex NBA como Jalen Rose, Juwan Howard y Chris Webber, donde pues bueno, ellos eran jugadores muy talentosos, ¿no? Y del área de Detroit, pero pues eran de familias muy pobres, ¿no? Entonces, Jalen Rose decía en el documental, digo, se los dejo ahí como nada más para sembrar la semilla de la curiosidad, él decía en ese documental que él le parecía increíble, ¿no? Que él pudiera estar viendo los aparadores y viera prendas o mercancía alusiva con su nombre, con su cara, con su número, pero que él ni siquiera tenía para comer, ¿no? De eso no se salpicaban ellos, pero la universidad sí, y los patrocinadores también. Y a los jugadores no les llegaba nada. Pero cuidado, llegaba alguien y te diera dinero, porque sabía que eras jodido, que eras pobre y que te querían ayudar. Cuidado y sucediera eso, ¿no? Entonces, ese era el debate, ¿no? Precisamente, ¿no? Decir, bueno, ¿hasta qué punto es amateur? ¿Hasta qué punto es correcto que las firmas, que las universidades se hinchen los bolsillos de dinero a costa de que los atletas estudiantes no se llevaran ni un rábano? Entonces, hubo muchos casos así de estas situaciones donde pues a muchos atletas se les suspendió por que se les sorprendió siendo beneficiados con dinero, con alguna otra cosa. O por ejemplo, en el caso de los videojuegos, ¿no? Que es una industria súper lucrativa en este momento y que ya desde entonces lo empezaba a hacer. El famoso caso de los hermanos O'Bannon. Voy a ver si que puedo rápido compartirles la pantalla de, de este caso. Me voy muy rápido porque lo que quiero es mostrarles justo el caso de los hermanos O'Bannon. Este que ven aquí, este es Charles O'Bannon y también su hermano Ed O'Bannon. Los O'Bannon se volvieron muy famosos porque ellos demandaban a NCAA y a EA Sports por estos juegos de básquetbol colegial. ¿Y qué pasaba con estos juegos? Bueno, pues que sí aparecían, yo los jugué, ¿no? Aparecían los jugadores, pero no traían su nombre, ¿no? Haz de cuenta, por ejemplo, salía este hombre de North Carolina, eh, no estoy tratando de acordarme, es de los ex de los Pistons, pero bueno, el gran Kevin Love, aquí lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? No aparecía como tal Kevin Love con el uniforme de UCLA o en su momento Russell Westbrook, ¿no? O en la cara de Ed O'Bannon, ¿no? Justamente también hablando de UCLA, ¿no? Aparecían figuras parecidas, similares, pero que tú al momento de ver al jugador y jugarlo y utilizarlo sabías que era fulano. Y de eso no se beneficiaban los jugadores. Entonces, O'Bannon lo que hizo fue demandar a la NCAA y demandar a la marca EA Sports. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que primero se vendían estos juegos y después se dejaron de vender. Y la razón por la que se dejaron de vender es por esa disputa legal que encabezaron los hermanos O'Bannon, que dicho sea de paso, no tuvieron una carrera nada digna en la NBA, ¿no? Ed me parece que llegó a los Nets, a los New Jersey Nets, y no tuvo una muy buena carrera, de hecho fue una carrera muy corta, ¿no? Entonces realmente la gran aportación de Ed O'Bannon fue contribuir a que se visualizara este problema y a que se pusiera en la mesa del debate. Porque bueno, los juegos más importantes de deporte colegial que se llegaron a hacer fueron de básquetbol y de fútbol americano. Años después, muchos jugadores recibieron cheques, pero los montos eran de risa. Haz de cuenta, fulano de tal, $50. Juan Pérez, $13. ¿Qué era ese dinero? Era una compensación por las ganancias de estos videojuegos y que de alguna forma se hizo como una estimación de todos los años que se sacaron los videojuegos y de todos los jugadores en los que se basaron para hacerlos. Porque tú podías en el fútbol colegial escoger a todas las universidades, hasta de las escuelas más, digo, de División 1, o sea, de las más importantes, ¿no? O sea, desde los UTEP Miners, como les dije, que visité esa universidad. Desde esa universidad, ¿no? Que es pequeña, de la USA Conference, hasta pues las grandes potencias, ¿no? Como Florida, Alabama, Texas, Oklahoma, Oregon, etcétera. Todas las universidades grandes que ustedes se imaginen, ¿no? Entonces se hizo un cálculo y todos estos jugadores fueron
recompensados o reembolsados con, digamos, las supuestas ganancias que se tuvieron y ellos ya recibieron, digamos, como un beneficio, ¿no? Por eso. Entonces, por eso se dejaron de hacer estos videojuegos de deporte universitario. Entonces, ayer informa la NCAA, pues que se dan a conocer estas nuevas modificaciones en las que pues los deportistas universitarios pues ya podrían recibir dinero sin penalizaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las razones, y ahora que ve el nombre aquí de LeBron James, una de las razones por las que jugadores como Kobe Bryant, Kevin Garnett, LeBron James, Tyson Chandler y muchos otros se brincaron cuando te podías ir directo de la prepa a la NBA, una de las razones por las que estos jugadores decidieron dar el brinco sin hacer escala en el básquetbol colegial, pues ¿a qué creen que se debía? Al dinero. Justamente eso, ¿no? El caso más notorio de todos estos es el de LeBron James. Una vida pues llena de carencias, pobre, hijo de madre soltera, se tuvo que mudar muchas veces en su infancia, en su niñez, muchos problemas económicos. Entonces, a través del básquetbol, él empieza a destacar. ¿Cuándo se había visto que en la preparatoria un jugador de ese nivel tuviera una cobertura en ESPN a nivel nacional en Estados Unidos? Y hasta, obviamente, ya repercutiendo a nivel internacional. Por ahí apenas hace años, ¿no? Se empezó ahí medio a seguir a Zion Williamson, luego que dio el brinco a la Universidad de Duke y ahora que ya está en la NBA, pero nada que ver con LeBron, ¿no? Con lo que pasó con LeBron, con la cobertura, con pues el apelativo que le pusieron, ¿no? De The Chosen One, el elegido, ¿no? Entonces él por eso dio el brinco de la prepa a la NBA. ¿Por qué? Por el dinero, porque ahí estaba ya un seguro para su futuro, para el de su familia, para el de su mamá. Y esa es la razón por la que muchos jugadores sufren con esta situación, ¿no? O han sufrido. Por ejemplo, una de las estrellas del fútbol colegial, que sin lugar a dudas es una cara muy visible que recordarán, Reggie Bush, ¿no? Quien fue corredor con los troyanos de la Universidad del Sur de California, se está haciendo una gran campaña para que recupere su trofeo Heisman. O sea, el trofeo Heisman se entrega año con año en la NCAA, en el fútbol colegial, al jugador más destacado de cada temporada. O sea, Reggie Bush se ganó en el campo de juego, partiéndose la cara, este trofeo. Y se lo quitaron, ¿saben por qué? Se supone que él recibió dádivas, que él recibió beneficios extra. Y esto, pues, ¿cómo era posible, no? Que un jugador recibiera dinero, ¿no? Jugador de un deportista estudiante recibiera, ¿cómo es posible? O sea, pero ¿cómo? ¿Qué les pasa? Si los únicos que están capacitados para recibir dinero eran las empresas, ¿no? Las televisoras, los patrocinadores, ellos sí, ellos tenían que llevarse todo. Entonces se abrió el debate y están pidiendo que se le regresen no solamente los trofeos a Reggie Bush, sino todos los récords o estadísticas. O sea, la NCAA llegó al grado tan absurdo, tan miserable de borrar sus registros, ¿no? Y ustedes se ponen a buscar en YouTube, pues las hazañas de Reggie Bush en el campo con los troyanos en USC, y ahí van a estar. Eso no lo puede borrar nadie, ¿no? Entonces, ahí está parte del debate, ¿no? De que se tiene que abrir esta situación, resarcir los daños, ¿no? Porque hay muchos jugadores que recibieron, pues, un maltrato, ¿no? Recibieron estas situaciones indignas, ¿no? En las que creo que no merecían definitivamente estar padeciendo este escarnio, ¿no? Este señalamiento. Repito, ¿cómo es posible marcas, que medios, que patrocinadores, pero menos los que están en el campo de juego partiéndosela, se hincharan los bolsillos de dinero? Y estos pobres, y literalmente estos pobres, no tuvieron nada, ¿no? Entonces, me parece que es un acierto y una lucha que viene de años, ¿no? Esto que les cuento de Ed O'Bannon, viene de más o menos del 2009. Creo que fueron unos 2 o 3 años después, cuando ya se dejaron de hacer los videojuegos de deporte colegial. EA Sports dijo, no, ya esto me está causando más pérdidas que ganancias, ¿no? Y se enfocaron, pues obviamente, ya saben, en FIFA, en Madden, pero bueno, el NHL. Ese es su mercado. Se enfocaron a eso. Ya el deporte colegial lo olvidaron. Pero yo pienso que pueden volver a surgir estos juegos ya que se llega a este acuerdo, donde ya no es satanizado el deportista estudiante que recibe estos beneficios, ¿no? Entonces yo pienso que van a llegar tarde o temprano un acuerdo. La NCAA va a decir, pues, ¿por qué no? Vamos a ganar más dinero. Se tiene que hacer un plan en el cual digas, bueno, ok, vamos a hacer videojuego, tú te vas a llevar un dinero, EA Sports, tú en NCAA te vas a llevar otro dinero y obviamente todos los patrocinadores que le entran. Hay muchos actores involucrados, ¿no? Entonces, esto es bueno porque puede robustecer, digamos, todo el margen de ganancia, pero también, lógicamente, ya se tiene que pensar en un beneficio para el deportista, ¿no?
y qué mejor que pues que se llegue ya a una situación así en donde ya el jugador pues no tenga que ser satanizado porque recibió dinero, porque recibió una ayuda, ¿no? Se se les ridiculizaba, se les exhibía, y la verdad es que, repito, ¿no? Es un tema que mucha gente le cuesta trabajo creer, pero ahí está la situación, ¿no? Ese era el debate, ¿no? ¿Cómo, por un lado, ver normal, ver y decir, esto está perfecto, está muy bien, que las empresas se llenaran los bolsillos de dinero, mientras los jugadores, que eran los que se partían la cara en el campo, ¿no? En el terreno de juego, no recibían ni un centavo, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy positivo, le tiene que dar un vuelco al deporte universitario y sobre todo buscando una equidad, pero la equidad en el sentido de que tiene que repartir, ¿no? Creo que sería lo justo, pero bueno, solamente era lo que les quería comentar, pues seguimos aquí desde el Pressbox. Gracias por estar aquí en este pues, programa y déjenme sus comentarios, qué piensan acerca de esta nueva, pues digamos, realidad del deporte colegial en Estados Unidos, que por años persiguió a aquellos que recibían dádivas, que recibían dinero por lo que hacían cuando estaban estudiando.